Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Cloud hasta la sopa, el podcast sobre cloud y también sobre cloud. Soy Miguel Ángel Muñoz y hoy vamos a hablar sobre contenedores. Una tecnología maravillosa, algo que es imprescindible usar en cloud, sobre todo en AWS, y vamos a ver las diferentes tecnologías de contenedores que hay en AWS, cómo las podemos utilizar y vamos a compararlas entre ellas. Así que dentro intro y empezamos. AWS Container Mismatch. Vamos a comparar estos dos maravillosos servicios de AWS y ver cuál de ellos es mejor. Lo primero de todo es hablar de las formas diferentes de ejecutar un contenedor en AWS. Hay muchísimas, inmensas. No solo es ECS y EKS, que sepáis que Corey Quinn tuvo un artículo hace un tiempo, hace bastante más de un año, en el que hablaba de 17 maneras diferentes de ejecutar un contenedor en AWS. Y luego además sacó un segundo artículo de otras 17 maneras de ejecutar un contenedor en AWS. Las siguientes 17 eran más truculentas, pero es verdad que existen muchas maneras. Pero yo creo que las dos principales son ECS y EKS, ¿vale? Es verdad que existe AppRunner, que existen otra serie de servicios bastante interesantes, pero vamos a hablar solo de EKS y ECS. Y lo primero, ante todo, es hacer un pequeño disclaimer. Todo el mundo, yo incluido, tenemos nuestros sesgos. Y todo el mundo que hable sobre esta comparativa siempre va a tener un sesgo hacia un servicio o hacia otro, e incluso sus propios intereses. A veces pensamos que no tenemos intereses, pero incluso va a pasar que tengamos nuestros propios intereses. Así que, una vez hecho este disclaimer, entramos en materia. Vale, dentro de los servicios de contenedores, ya hemos dicho, tenemos ECS, tenemos EKS, y vamos a hacer un pequeño overview sobre ellos. ECS está basado en tecnología de Amazon, se lanzó en 2014. Yo creo que una de sus ventajas o de sus cualidades es ser bastante simple. Tiene soporte de Fargate, del que luego hablaremos, desde 2017. Y otra cosa muy importante es que es un servicio core de AWS. Es un servicio desde el cual se ejecuta pues, prácticamente a mitad de AWS. En otros servicios se utiliza ECS. Por ejemplo, si utilizáis Glue, veréis que lo que estás ejecutando son contenedores de ECS. Las tareas se ejecutan en contenedores de AWS. Por otro lado, tenemos EKS, que es un servicio basado en tecnología en Kubernetes, que es una tecnología open source muy famosa de contenedores, la más famosa, yo creo. Se lanzó en 2018 en AWS, pero es verdad que existe desde 2014, exactamente la misma fecha que CS. La cualidad es que es hiperpotente, escala a una potencia increíble. Tiene soporte de Fargate desde 2019, luego hablaremos de él, y es un estándar de la industria. Básicamente casi todo el mundo utiliza Kubernetes o se ha planteado alguna vez utilizar Kubernetes. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál de ellos es mejor? Y vamos a hablar un poco de cómo funciona, cómo funciona lo que es la tecnología de una orquestación de contenedores, ¿vale? Los dos son orquestadores de contenedores, que es verdad que si hablamos de Kubernetes, a mí me gusta más llamarlo un ecosistema de contenedores, porque hace bastantes más cosas. ECS se quedaría solo en la parte de orquestación y la parte más de ecosistema se la deja a otros servicios de AWS. Vale, tenemos lo que es un contenedor de Docker. ¿Vale? Por encima tenemos en EKS lo que es un pod y en ECS una task, que es la unidad mínima. Es donde aquí se puede ejecutar uno o varios contenedores, pero hacen la misma función, ¿vale? Es la función de virtualización. Y luego por encima tenemos los services. El service lo que presenta son varios pods, por ejemplo, varios pods o varias tasks, ¿vale? Al final, cuando estamos hablando de una task, ¿vale? Que tiene un autoescalado, tiene 3 pods, pues lo que se pone por encima son service para poder atacar solamente atacamos ese servicio, no ya a nivel físico del pod. Y por encima de los services tenemos la parte de exponerlos, ¿vale? En el caso de Kubernetes, pues de KS Kubernetes, pues se habla de los ingres, y en el caso de ECS, pues al final se expone directamente desde un balanceador. Y luego la parte más de infraestructura, pues tenemos los master, ¿no? Lo que sería el control plane, que en el caso de EKS es el master, en el caso de ECS es el propio servicio de ECS, y luego lo que serían las instancias. En ECS se llaman nodes, y en EKS se llaman nodes, y en ECS
pues son instancias de EC2. También son nodos, pero son instancias de EC2. Aquí tenemos un ejemplo de ECS bastante chulo, para mi gusto. Me gusta bastante este ejemplo de ECS. Es un ejemplo de CS en el que estamos viendo una arquitectura de referencia SAS, ¿vale? Con dos Tenant. Por ejemplo, el tema de Tenant, si estamos hablando de Premium. Como vemos, los dos Tenant pues, van al final a un Nginx, que es un service al final. Con ECS Service Connect se conectan a nuestras dos TAS, que se conectarán a nuestra DynamoDB. Es un ejemplo bastante simple. Y si vemos el ejemplo de KS, es muy similar. En este caso, en vez de los ALBs, tenemos los ingres, ¿vale? Los ingres son un poco diferentes y son un poco más complicados. En este caso, los tenant los tenemos divididos por namespace. En el otro veis que estaban por security group. Esto funciona bastante diferente en KS-CS. Y aquí tenemos, bueno, pues los microservicios, ¿vale? Nuestros microservicios atacando igual a las DynamoDBs, por lo cual es bastante similar este modelo. ¿Vale? Veis, son dos arquitecturas de referencia SAS y son bastante similares en cuanto a su implementación. Nos toca hablar del elefante en la sala, ¿vale? Algo que siempre nos van a preguntar, que es el locking. Y aquí, bueno, pues lo primero que voy a decir sobre porque además todo el mundo lo primero que va a decir es ECS tiene locking. Vale, lo primero es que el locking es malo, ¿vale? Pero lo necesitamos. Todo tiene locking, y luego hablaremos de esto, pero todo tiene locking. Pero el locking es necesario, es un mal necesario. El locking es un antihéroe, ¿vale? Es como Deadpool. Necesitamos tener ese locking muchas veces para ganar una serie de beneficios. No se tiene locking porque sí, se tiene locking casi siempre por algún motivo. Entonces, este es el concepto, el locking es necesario. Lo que tenemos es que controlar, saber dónde tenemos locking y cómo podemos mitigarlo o solucionarlo. Y luego la otra parte es que los dos tienen locking. Tanto ECS como EKS tienen locking. Primero porque EKS, porque alguno dirá, Kubernetes no tiene locking. Vale, podemos decir que Kubernetes Vanilla no tiene locking, pero cualquier implementación, tanto EKS como si hablamos de OpenShift, hablamos de Rancher, cualquier otra implementación va a tener locking. Incluso Nomad a nivel de contenedores, todas van a tener locking, porque cada implementación de un vendor va a tener locking en sí misma. Luego, además, aunque no tengamos login, si estamos utilizando servicios de AWS, es decir, si estamos usando solamente por usar instancias EC2, pero ya si nos vamos un poco más abajo, en utilizar diferentes servicios, interactuar con diferentes servicios. En el anterior veníamos ejemplo de DynamoDB, ya tenemos un login y ya no vamos a poder sacar ese contenedor de manera fácil a otro cloud provider o incluso a on-prem, porque no vamos a tener una DynamoDB en on-prem. Entonces, al final, ese login siempre lo vamos a tener. Utilicemos ECS o EKS. Con lo cual, lo importante, como decía antes, es controlarlo. Y muchos me diréis, bueno, pero yo puedo ejecutar un contenedor, Kubernetes no tiene login porque yo puedo ejecutar un contenedor en diferentes stacks de Kubernetes. Vale, sí es verdad, pero no tiene tanto que ver con Kubernetes, sino es con Docker. La tecnología de contenedores es muy portable. Y probablemente si coges un contenedor, lo ejecutas en ECS y coges otro contenedor, el mismo contenedor, y lo ejecutas en EKS va a funcionar. Depende un poco de lo que estés usando por detrás o ya las customizaciones que hayas hecho en el propio Kubernetes a nivel de implementación. Pero realmente lo que es el contenedor en sí, un contenedor bastante sencillo, que no tenga mucha historia, va a funcionar igual en las dos. E incluso convertir un contenedor que sea algo más complejo no va a costar mucho. Te va a costar más la parte de gestión. Pero eso te va a costar en el momento que te vayas a cualquier otro provider. Vamos a hablar un poco de la complejidad que tienen lo que es al final los contenedores. A veces parecen muy sencillos, pero la verdad es que se pueden llegar a complicar muchísimo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, de todas las que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es el tamaño de nuestros TAS o de nuestros pods. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación diferente, tenemos tamaños diferentes, por ejemplo, puede ser que en una instancia no nos valga el mismo tipo de instancia, porque podemos necesitar instancias más orientadas a memoria o instancias más orientadas a CPU, o incluso más con un rendimiento más grande a nivel de networking. Entonces aquí, por ejemplo, en Kubernetes tenemos que irnos a los node group, en ECS, en EKS nos tenemos que ir a node group, crear diferentes node group y gestionar diferentes node group, que es bastante complejo. En ECS al final tenemos que generar diferentes clústeres. ¿Vale? Luego tenemos el autoescalado. El autoescalado de un pod y una TAS es bastante sencillo y escalan bastante bien. Pero es verdad que cuando tenemos que escalar el propio clúster o un node group,
Esto ya es mucho más complejo, porque además esto a mí me ha pasado. La primera vez que escalas en Kubernetes, te pasa que escala hacia arriba, pero no escala hacia abajo. Y esto es un infierno, porque empiezas a tener nodos que luego no se destruyen. Por otro lado, ¿cómo interconectamos? Por ejemplo, en EKS todos los pods se van a ver entre sí de primeras si no utilizamos Network Policies. En ECS es diferente porque tenemos podemos darle un service group, pero luego también tenemos el nivel de lógico, ¿vale? De permisos lógicos. En EKS esto lo tenemos que controlar a nivel de generar namespace diferentes y darle roles diferentes a los namespace. Si no, por ejemplo, vamos a tener dos pods que tengan acceso a la misma DNAMDB cuando nosotros no lo queremos. Entonces es muy importante esta parte de los namespace, de gestión de namespace. En ECS es un poco más sencillo porque cada task puede tener su propio rol, ¿vale? Y da muchísimo más facilidad. Y por otro lado tenemos que ir al lado operativo, ¿vale? Además de esto, que requiere un nivel de operación, luego tenemos que añadirle en que tenemos que hacer upgrade cada 18 meses, ¿vale? En EKS. Tenemos que actualizar el clúster cada 18 meses, ¿vale? Salen release cada 6 y tenemos que tenerlo actualizado cada 18 meses. En ECS esto es muchísimo más sencillo. Y por último, tenemos que tener en cuenta si vamos a tener cargas stateful o no. Si tenemos cargas stateful, para mi modo de ver, Kubernetes funciona mejor, porque cómo se gestionan los persistent keys en Kubernetes, ¿vale? Es no más sencillo, pero tiene una mejor gestión. Pero esto añade muchísima complejidad. Yo siempre recomiendo que cuando vayamos a un modelo en el que tengamos cargas stateful, intentemos separar las cargas stateful, las tengamos en un clúster diferente de las cargas stateless. Esto va a mejorar mucho la vida porque las cargas stateful van a ser un infierno y las cargas stateless van a funcionar muy bien y no las vamos a perjudicar. Si mezclamos, solemos perjudicarnos bastante. También tenemos que hablar de la escala. La escala es muy importante, sobre todo en EKS, porque EKS suele decirse que es más complejo que Kubernetes, pero tiene mucho sentido, esta complejidad tiene mucho sentido cuando estamos hablando de escalas muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que tú preguntas a alguien cuál es el tamaño de su clúster y te va a decir que es muy grande, cuando realmente suele ser bastante pequeño, ¿vale? Tú preguntas a alguien qué tamaño tiene su clúster, 16 nodos, y dices, eso es muy pequeño, realmente en la escala de Kubernetes es un clúster bastante pequeño, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hablando de escala, un clúster mediano suele rondar unos 10 nodos, ¿vale? Y esto estamos hablando de un clúster no muy grande, ¿vale? Sobre los 10 nodos se suele considerar un clúster mediano. Todo lo que sea por debajo ya son clústeres bastante pequeños. Y bueno, pues luego depende de la densidad de pods que tengamos, pues suele andar sobre los 200 pods, 200 stacks, unos 100 contenedores, ¿vale? Teniendo en cuenta el autoescalado. Si vamos ya a un clúster más grande, estaríamos hablando de por encima de los 100 nodos, ¿vale? Con, pues, eso, como 1000 contenedores y unos 2000 pods. Y cuando hablamos de un clúster muy grande, es por encima de los 500 nodos, ¿vale? Ya a partir de los 500 nodos, aunque podríamos ir todavía más grande, a partir de los 500 nodos se podría considerar un clúster ya bastante grande, extra grande. Que ya estamos hablando pues de una cantidad de contenedores, o sea, hablamos de unos 5000 contenedores y estamos hablando de unos 10.000 pods, ¿vale? Lo cual es bastante grande. Para que os hagáis a la idea, el clúster más grande que podemos tener en Kubernetes por arquitectura son 5000 nodos, ¿vale? Que puede llegar a esa escala. Para que os hagáis a la idea de lo que sería un clúster gigantesco, inmenso, sería de 5000 nodos. Por eso todo lo que sea más pequeño, o sea, cuando estamos hablando de clúster de 10 nodos, pues es un clúster mediano o más bien pequeño. Vale, hasta ahora hemos hablado de la complejidad y de la escala, pero si realmente nos ponemos a analizar, KS todavía quedaría un poco por delante de CS en muchas cosas y realmente a lo mejor piensas, oye, no me merece la pena ir a ECS. Pero hay una cosa que cambia el juego, ¿vale? Que cambia totalmente las reglas. Y ya hemos hablado de él, apareció en 2017 por primera vez y es Fargate, tanto para ECS como para EKS. Es verdad que para EKS tiene un pequeño gap y es que nos cobran por el máster, luego vamos a ver por qué es un gap, pero bueno, es algo que es totalmente increíble. Por un lado, lo que haces en Fargate es generar microcluster, ¿vale? Para una sola, para un solo contenedor, para varios contenedores, pero está muy limitado, con lo cual tenemos un nivel de aislamiento gigante.
Por otro lado, es un modelo serverless de ejecución, con lo cual, si los apagamos, no vamos a pagar por ello. Tenemos una facilidad de autoescalado increíble, porque aquí ya no estamos hablando de autoescalar el clúster. Aquí nosotros solo nos preocupamos de autoescalar nuestro pod o de autoescalar nuestra task, con lo cual es muy sencillo. Hemos dicho antes que era muy sencillo, el problema era autoescalar el clúster. Aquí no nos importa. Y luego es muy fácil de operar, no nos tenemos que preocupar del underline, no nos tenemos que preocupar tanto de las actualizaciones. Es súper sencillo de operar y funciona súper rápido. Y ahora vamos a hablar del coste, ¿vale? Hemos hablado de Fargate, Fargate hemos dicho que funciona muy bien, pero claro, lo primero que nos va a decir todo el mundo es Fargate es muy caro. Bueno, pues vamos a hacer la comparativa, ¿vale? Para esto vamos a tener algunas cosas, ¿vale? Lo primero, algunas consideraciones. Lo primero es que el tamaño del pod, voy a poner todos los pods igual, ¿vale? Para no enturbiar un poco la comparativa, con una virtual CPU y 2 GB de RAM, ¿vale? Son pods grandecillos, para mí son pods un poco grandes, pero bueno. Vamos a distribuirlos en 3 zonas de disponibilidad. Tendremos un contenedor en 3. Cada contenedor serán 3 pods o 3 TAS. Y lo que vamos a ver es el coste mensual. ¿Vale? La primera parte, 5 contenedores. Pues en 5 contenedores podemos ver que el coste más económico va a ser irnos a ECS Fargate, mucho más barato que EC2. En este caso estamos considerando un clúster de 3 instancias TA2X Large, de C6A. Claro, aquí podemos ver que en EKS ya el coste es más caro. ¿Por qué? Porque por cada contenedor, ¿vale? Nos van a cobrar por los máster. Por esto son $73 más, ¿vale? Al mes. Con lo cual, por cada contenedor, por 5, por eso sube más que la de ECS. Por eso el modo de Fargate suele beneficiar más a ECS. Aún así, el coste es bastante similar al de EC2. Aquí el tema que tenemos es que tenemos un clúster bastante pequeño, ¿vale? La densidad de pods no es muy grande y además estamos desaprovechando mucho el clúster. Por eso Fargate es mucho más barato, porque el aprovechamiento es 100%. En el caso de C2 tenemos que ir a aprovechar a hacer un right sizing sobre las instancias y sobre los node groups. Con tan pocos contenedores es muy difícil hacerlo, ¿vale? El siguiente ejemplo ya son con 50. Aquí podemos ver que sigue ganando ECS Fargate. En el caso de EKS Fargate ya está totalmente descargado porque se dispara un montón, ¿vale? Y en el caso de EKS, pues bueno, vemos que el coste es bastante similar. Aquí estamos hablando de unas instancias bastante pequeñas. Si nos vamos a 500 contenedores, ya aquí sí es más económico irnos al modelo de C2, pero bueno, no, tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? La diferencia son unos $7.000, con lo cual no es muy grande. Aquí está contemplando 24 nodos en nuestro clúster. Y por último nos vamos a un modelo muy grande, 5.000 contenedores, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es que el coste sigue siendo muy alto, ¿vale? En el caso de C2, o sea, la diferencia ya es más grande. En el caso de Fargate, lo que hemos dicho, se dispara un montón y no merecería la pena. Pero sí que es verdad que es interesante que, a pesar de que C2 sea más caro, el coste puede ser mucho más barato, ¿vale? Y esto, o sea, el coste, tenemos que tener en cuenta que pagar la diferencia en coste de mantenimiento va a ser muchísimo más bajo. La diferencia de mantenimiento probablemente se mantenga. Por eso el modo de ejecución de Fargate también me gusta mucho y por eso cambia el juego. Porque en este sentido, aquí sí que es donde ECS gana. Porque ECS, el modo Fargate, es muy beneficioso en la ejecución. Vale, y una vez llegados a este punto, ¿cuál es mejor? ¿ECS o EKS? Por no nos has contestado todavía, Miguel. Bueno, aquí depende mucho de tu caso de uso, ¿vale? Ninguna de las soluciones se adapta a todo. Es decir, a mí me gusta mucho Fargate CSS, pero depende mucho de tu caso de uso, ¿vale? Ninguna de las soluciones se adapta a todo. Es decir, a mí me gusta mucho Fargate CSS, pero Fargate CSS no vale para todo. Tampoco ECS en EC2 vale para todo. Y EKS en EKS tampoco vale para todo. Muchas veces tenemos una manía de que EKS, Kubernetes, sirve para todo, pero no es una navaja suiza que sirva absolutamente para todo. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cuál se adapta mucho a nosotros. Por ejemplo, podemos decir, yo a lo mejor tengo muchos pods, pero los llevan equipos diferentes. Son prácticamente desarrollos totalmente independientes. Quiero tener un aislamiento muy grande entre ellos. Porque a lo mejor te viene mejor incluso Fargate, aunque pienses que no, porque te va a venir mejor. Luego no controlo mucho el tamaño de los pods, no voy a controlar mucho eso. Pues probablemente a lo mejor
el modelo de Fargate te venga mejor. Pero, por ejemplo, si vas a tener una plataforma, o vas a montar una plataforma, la vas a operar, tienes muy claro que vas a querer que se opere una plataforma y tienes, yo que sé, 5.000 6.000 pods, bueno, 5.000 6.000 contenedores, más que pods, probablemente te venga mejor ya el nivel de complejidad que vas a tener, aunque vayas a Fargate, aunque vayas a FS EC2, va a ser muy grande. Entonces, a lo mejor es mejor irte a EKS, obviamente. O a lo mejor vas a necesitar ECS, EC2, porque bueno, pues tienes todavía algo sencillo, pero vas a necesitar algo de persistencia en algún caso. Entonces a lo mejor te viene mejor ECS en EC2. ¿Vale? Depende mucho de eso lo que vayas a utilizar o lo que no vayas a utilizar. Entonces, depende de ti y depende de tu caso de uso. Así que con esto, hasta luego.